Tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar esta tarde juntos y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos leído Mateo 19 del 13 al 15. Permítame aquí una breve introducción. Es común en nuestro entorno familiar y social que nuestros hijos sean moralmente aceptables, respetuosos, por supuesto, de las autoridades y también de ciertas normas y comportamientos, que sean reconocidos en nuestra comunidad cristiana como hijos educados, todo lo cual redundará en una buena reputación. Un reconocimiento, por supuesto, y cierto orgullo de nosotros como padres al construir una familia respetable y también sana, moral, espiritualmente, físicamente. Todo esto redunda en provecho, por supuesto. El contexto de este relato bíblico es el siguiente. En este texto que estaremos meditando y que Jesús nos quiere enseñar en esta oportunidad, en Mateo 19 del 13 al 15, se hace referencia a algo similar entre los judíos. Según el Talmud, los niños eran llevados por sus padres a la sinagoga. ¿Con qué propósito? Para que fuesen presentados al personaje que tenía un renombre allí en la sinagoga. Y lo que se buscaba, por supuesto, es que esos niños fueran bendecidos. Que a través de esa bendición que imponía el reverendo de turno en esa época, los niños alcanzasen a ser famosos en la ley, fieles en el matrimonio y también abundantes en buenas obras. Eso es lo que se buscaba con llevarlos allí a la sinagoga. Bueno, esa era la manera de honrar y de mostrar aprecio al profeta, al rabí o a aquel personaje honorable en aquella sinagoga. Era manera de despreciarle ese reconocimiento. El título de nuestra enseñanza hoy precisamente es ese: la bendición de los niños. La bendición de los niños. Lo vamos a mirar a través de dos puntos principales. El primero de ellos, confiar nuestros hijos a Jesús en medio de la oposición. Confiar nuestros hijos a Jesús en medio de la oposición. Segundo, el reino se compone de los que se acerquen a Cristo tal como niños. De ellos se compone el reino de Cristo. Veamos el primer punto: confiar nuestros hijos a Jesús en medio de la oposición. El versículo 13 que hemos leído nos dice que entonces le fueron presentados unos niños. Bueno, la conexión que hay aquí es que previamente a esto, el Señor estaba tratando con sus discípulos un tema que fue expuesto precedentemente a este sermón, que fue el tema del matrimonio ideal que Dios establece, descrito en ese párrafo precedente. Y la presentación de los niños viene como algo consecuente, es decir, algo inmediatamente, algo después de esto que estaba en estrecha relación con el Señor. Y la palabra o el adverbio entonces, como inicia el versículo, lo que quiere decir que parece ser que fue inmediatamente después. En este caso particular, los padres llevaron los niños a Jesús. Bueno, la palabra niños entendemos que están incluidas también las niñas. Y los llevaron no solamente por la tradición judía que estuvimos ahorita comentando de manera precedente, sino que también ellos conocían como testigos presenciales que Jesús tenía mucho poder para bendecir a los niños. Él podía hacer muchas cosas allí. Así que los seguidores de Jesús
trajeron sus pequeños para que él les impusiera las manos, orara por ellos y los bendijera. Poner las manos sobre los niños o tocarlos, Marcos y Lucas lo expresan como un símbolo de pedir una bendición especial. Y esa bendición especial lo que conllevaba era que esa relación de estos niños con ese buen Jesús iba a ser muy estrecha e iba a traer muchos beneficios a la vida espiritual de los niños. La pregunta aquí es, ¿de qué edad eran esos pequeños? ¿Hasta dónde realmente son niños en este contexto? Bueno, algunos comentaristas dicen que los llevaron cuando tenían una edad que estaban estudiando o que eran jóvenes, pero realmente la Biblia nos dice que eran verdaderamente infantes, que eran niños. Aquí hay unos testigos aquí bíblicos que nos dan esa certeza. Por ejemplo, Lucas 18:15 nos dice que traían a los niños a Jesús para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Pero también vemos algo muy especial aquí y es en la concepción del apóstol Juan. Ustedes recuerdan que su madre Elizabeth le dijo a su hermana María en Lucas 1:44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, no había nacido, pero ya había una manifestación allí. Y recordemos también a primera de Pedro 2:2, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces podemos inferir de estos textos que realmente eran verdaderamente infantes. Pero aquí hay un aspecto y es la oposición a la presentación de estos niños a Jesús. Hubo una oposición. El versículo 13 que estamos estudiando lo dice igualmente. Y los discípulos les reprendieron. Los discípulos de Jesús no compartían esa actitud del maestro. No estuvieron de acuerdo de que trajeran estos niños a él. Reprendieron a los padres por esta situación. Pudiéramos nosotros aquí, sin que el texto lo diga, pensar en algunas cosas que esta actitud de los discípulos expresaba. ¿Qué sería? Que tal vez estaban incómodos porque ellos estaban muy contentos porque Jesús les estaba enseñando algo que para ellos era muy importante y era el matrimonio. Estaban absortos escuchando un mensaje y traer los niños pues iba a interrumpir en ese momento esa enseñanza que ellos tenían. También sería porque consideraban que esa presentación de los niños era algo trivial, algo sin importancia. La presentación de los niños era inoportuna en ese momento para los discípulos. No molesten al maestro. Bueno, esta era la manera como juzgaban ese acercamiento de los niños a Jesús. Pero la actitud de los discípulos lo que están expresando es que no entendían la visión que Jesús tenía hacia estos niños. No lo comprendían, no entendían el amor de Cristo tan tierno y tan especial con los niños. Entonces, sin embargo, los padres de estos niños estaban correctamente motivados al hacerlo. Es decir, no tenían ninguna superstición de traer a los niños a Jesús. Es decir, no atribuían ningún poder mágico a Jesús. Que pueden traerlos y que iba a ocurrir algo mágico allí al toque de Jesús. Si eso hubiese sido el caso, pues el mismo Señor Jesús los hubiese reprendido. Como reprendió a los discípulos, Él se indignó con ellos. Lo dice Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta manifestación del Señor Jesucristo nos lleva a nuestro segundo punto principal. El reino se compone de los que se acercan a Cristo tal como niños. Sigamos en el versículo 14 de nuestro texto de estudio. Dice el versículo 14: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Para el Señor, por supuesto, esto no era nada inoportuno, ni los niños
eran despreciables para él, por supuesto que no. Él no tenía esa consideración. Su amor hacia los niños los consideraba más bien como joyas preciosas para él. Y por eso les dio tan tierna bienvenida, a diferencia de los discípulos. Los niños sabemos que tienen cierta inocencia, por supuesto, pero no son sin pecado. No son sin pecado. Y Jesús lo sabía. El Salmo 58:3 nos dice que se apartaron, escuchemos esto, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero lo que expresaba Jesús es que amaba de una manera tierna, con compasión singular a estos niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen una apertura natural, no tienen malicia, se expresan de una manera natural y tienen una confianza absoluta en lo que ven y lo que escuchan. Por tal razón, entonces, el reino se compone de los que se acerquen a Cristo tal como ellos, como los niños. El versículo 14 bajo nuestro estudio contiene la expresión de los tales, lo acabamos de leer, de los tales es el reino de los cielos. Esto haciendo referencia, por supuesto, a los niños. ¿Cuál es el sentido de esta expresión? Bueno, los comentaristas lo explican refiriéndose a los que son semejantes a ellos, o sea, semejantes a los niños, pero ninguno menciona a los niños como incluidos. No los menciona. Que por ser niños están incluidos, no es así. En este caso, lo que el versículo quiere decir en principio es que todas las bendiciones de la salvación pertenecen aún ahora a estos pequeños. Por supuesto, este hecho se iba a lograr, pero progresivamente aquí en la tierra y al final por un acto propio en su edad adulta y así unidos a la iglesia. Eso se iba a dar en su momento. La palabra iba a ser viva y eficaz para la salvación en su momento. En este caso, el versículo quiere decir que en principio todas las bendiciones pertenecen a los niños, pero más adelante podrán expresarlo de una manera personal. Aquí tenemos que recordar el llamamiento eficaz. Debemos recordar que en la obra de salvación, el medio en el llamamiento eficaz es monergístico. Monergístico, ¿qué quiere decir eso? Que es realizado por el solo poder de Dios. Es el poder de Dios el que obra en ese llamamiento eficaz. ¿Y a través de qué? Los medios son su palabra y la agencia de su Espíritu Santo. Nunca esto deviene del hombre, solamente del poder de Dios, y eso lo tenemos claro. El llamamiento eficaz es así. Aquí tenemos unos textos, Juan 4:19. Te recuerda, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿intervino quién? El poder de Dios primeramente. Y Juan 3:8, te recuerda, el viento sopla de cualquier lado y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Quién obró? El Espíritu de Dios en la vida. Permítame aquí una aplicación. Qué maravilloso sería, amados hermanos, que en años posteriores nosotros como padres pudiéramos decir a nuestros niños al llegar a la edad de discernimiento: cuando tú, hijo mío, eras un bebé de pecho, Jesús te tomó en sus brazos y te bendijo. Entonces ya eras el objeto del amor de Dios. Y desde entonces Él siempre ha estado contigo. En los años posteriores, a través de la instrucción de nosotros como padres, la bendición divina recibida previamente o anteriormente se convierte en un poderoso incentivo para los niños ya en su edad adulta, para la sincera entrega de todo corazón a Cristo. Es un incentivo. Va a ocurrir en su momento cuando Dios así
lo permita en su corazón. Entonces, esa entrega de corazón a Cristo será en forma personal, en su edad de discernimiento. Esta entrega personal es necesaria. Allí no opera sino Dios obrando en el corazón de esa persona en el llamamiento eficaz. La invitación digna de atención que Dios hace aquí es: dame tu corazón. Eso es lo que pide el Señor. Dame tu corazón. Proverbios 23:26 lo dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Estábamos cantando ahora al Señor el himno 410. Nuestro hermano nos dirigía en ese himno al inicio de esta enseñanza. Y es una respuesta a esta invitación de Dios. ¿Qué dice? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. El versículo 14b, continuando, dice el Señor: no impidáis a los niños que vengan a mí. No se lo impidáis. Bueno, es una prohibición que implica lo contrario, que es: dejen que los niños vengan. O sea, si dice no se lo impidáis, lo que está diciendo es: dejen que vengan los niños a mí. No se lo impidan. Esto es lo que significa eso. Entonces, no podemos nosotros impedir que esto ocurra, que los niños vengan. Nosotros como padres tenemos ese deber. Esto significa que a medida que los niños van creciendo, debemos traerlos al Señor, conducirlos a su casa, para que al punto que Dios permita reciban voluntariamente a su gran benefactor, Jesucristo, para que sea su Salvador y Señor. No podemos hacer nada más, hermanos. ¿Cuál? Orar al Señor, rogarle su misericordia por nuestros hijos, encomendarlos al Señor Jesús para que obre en ellos. Nosotros solo podemos pedir bendición para ellos. Es Cristo el único que puede traer la bendición a sus corazones. Recordemos el Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que baja por las vestiduras, por el monte de Sión, y allí trae Jesús bendición y vida eterna. Así que es bueno venir a Cristo y traer a nuestros hijos a Él antes que tengan que ser arrastrados a la presencia del Señor imperiosamente por una necesidad que tenga. Eso es muy triste tener uno, bueno, pero así va a ser en el tiempo que Dios lo permita, y si Él quiere utilizar eso, pues así será. Pero poderles evitar a los jóvenes cuando en su edad tengan que venir ya prácticamente arrastrados, vueltos nada, contaminados del mundo, llenos de pecados, llenos de cosas. Eso es muy triste, pero bueno, si Dios va a usar eso, así será. Pero podríamos evitarnos muchos males también si hacemos lo que Dios demanda: instruirlos, acompañarlos, traerlos, orar por ellos, preocuparnos por su corazón delante del Señor. Así que una aplicación aquí es que hay una lección para nosotros, y es reconocer esa gran importancia que tiene el niño, y debemos tratar de traerlos a los pies de Cristo desde edad temprana. Y también tenemos que, no solamente eso, sino también interceder por ellos, enseñarles bíblicamente, exponerlos a las Escrituras y darles buen ejemplo. ¿Qué tan importante es eso? Mi hijo un día me decía: hermanos, a mí no me hablen tanto, muéstrenme. Y muchos de nuestros hijos no quieren que les hablemos tanto del Evangelio, que les mostremos que realmente vivimos el Evangelio. Ellos copian mucho más que cualquier discurso o sermón que les demos. Entonces, dar buen ejemplo a nuestros hijos, eso trae una eficacia mayor. Y así hay algunos textos que hablan de esto. Proverbios 27 dice: camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad del justo, y ellos nos ven si somos hipócritas o somos honestos en nuestra vida piadosa. Más que ellos. ¿Quién más que ellos que conviven con nosotros y nos conocen muy bien?
No podemos aparentar ser buenos cristianos delante de ellos. Y nosotros a veces somos el tropiezo mayor para ellos, porque no nos comportamos de la manera que Dios dice que lo hagamos. Dice el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Miren todo lo que implica realmente tener una vida como corresponde delante de Dios. Ahora, el Salmo 115, 14, 15 también nos dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo tengo que decirlo, hermanos, mi vida espiritual al comienzo realmente no fue la mejor. Y yo afecté a mis hijos de alguna manera. Hoy que estoy buscando la presencia de Dios de una manera más fiel, más consagrada, he empezado a ver algunos visos en ellos. Pero nosotros somos responsables también delante de Dios por ello. Ahora, estas promesas que nos traen estos textos son promesas de carácter general, condicionadas. Por ejemplo, tenemos que ser cautos también. No es que esa bendición aparece así, no. Dios es soberano, pero es de mucho provecho para nuestros hijos ser de buen testimonio para ellos. Los niños que en los años venideros rechazan al Señor y persisten en su incredulidad no son salvos. Los que persisten en su incredulidad y rechazan al Señor en esos años posteriores no son salvos, son incrédulos. Amigo visitante que estás hoy con nosotros en este lugar, tal vez te sientas débil, como uno que no tiene seguridad. Vienes bien intencionado en la búsqueda de Cristo a este lugar. Bueno, es bueno para ti que Cristo tenga más amor que el que podamos darte cualquiera de nosotros, así seamos el mejor discípulo. Aquí en esta iglesia local o en cualquier iglesia, no vas a recibir un amor como el que te da Cristo. Así que debemos aprender todos de Cristo que no debemos desechar ningún alma dispuesta en esa búsqueda del Salvador. Si esa es tu situación hoy y quieres darte a Cristo, debes saber que Él no te echará fuera de ninguna manera. Así como nosotros tenemos el deber de llevar a nuestros hijos al Salvador, también tú debes desear la leche espiritual no contaminada. Dios es el único que puede bendecirte espiritualmente a través de Cristo, a quien debes recibir como tu Señor y Salvador y no como juez del universo cuando Él venga por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Así que hoy vienes a Cristo expresando arrepentimiento y fe en Él. Y terminamos en el versículo 15 que dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, la imposición de las manos era un acto simbólico y acompañaba la bendición real que se otorgaba en ese momento a estos pequeños, y era la forma también amorosa como el maestro les tomaba en sus brazos. Así lo dice Marcos 10, 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, la escena entonces concluye con que Jesús se retira del lugar después de haber bendecido a estos niños. En conclusión, hermanos, los padres habían llevado a sus pequeños a Jesús para que Él les impusiera las manos, orara por ellos y los bendijera. Y lo que ocurrió que fue que Jesús satisfizo plenamente el deseo de estos padres. Gloria a Dios por eso. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias. Como padres tú nos has concedido, bendito Dios, en tu gran bondad y misericordia, ser los administradores de las voluntades de nuestros pequeños hijos.
Por tal razón tú nos has revestido del poder de representarlos para realizar transacciones espirituales a favor de ellos, y en tal virtud te rogamos, bendito Cristo, quieras aceptar la dedicación de nuestros niños a ti como una escritura de transmisión de propiedad, y reconocer esta dedicación el día en que prepares su tesoro especial para ellos. Así lo dices tú, Señor, a través de Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén y amén.